Muy bien. Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice el Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno. Y muchos son los que entran por ella, por esta puerta ancha y espaciosa, del camino ancho y espacioso declinante rumbo al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, versículos 13 y 14. Para que la persona en su estado de muerte espiritual, en la que está todo ser humano en este mundo, pueda pasar al camino que va a la vida, pasar de muerte a vida, tiene que creer que Cristo murió por sus pecados. Porque a lo que el hombre lo condena a la muerte, son sus pecados. Nuestros pecados, los pecados se pagan con la muerte. El alma que pecare esa morirá, ha dicho el Señor en Ezequiel 18:4. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero Cristo murió por nuestros pecados. No había nada que el ser humano en su condición de muerte espiritual por haber pecado pudiera hacer para quedar exento de la condena a la muerte del alma por el pecado. El alma que pecare esa morirá, dice Ezequiel 18:4. Es el alma la que está condenada a la muerte por haber pecado. El ser humano nace en este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Esta es la realidad que se cierne sobre todo ser humano en este mundo. Nace en este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Todos los seres humanos están condenados, todos, sin excepción alguna. Nadie nace aquí. Todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Nadie nace salvo. Todos tenemos que ser salvos. El llamado de Cristo es entrad por la puerta estrecha. Porque de cierto os digo que ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno. Y muchos son los que entran por esta puerta ancha del camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En Juan 10:9, el Señor Jesús ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Para pasar del estado de muerte espiritual, con su alma condenada a la muerte por haber pecado, Ezequiel 18:4, el ser humano tiene que entrar. Un equivalente a entrar es que el ser humano crea que Cristo murió por sus pecados. Porque lo que condena al hombre a la muerte del infierno, lo que condena al ser humano a la muerte son sus pecados. Mis pecados, tus pecados. Mas si tú crees que Cristo murió por tus pecados, dejándote exento a ti de que tú seas condenado por tus pecados, entonces tú eres salvo, entras por la puerta estrecha. Mas si tú no crees que Cristo te salvó en la cruz del Calvario de toda condena debida a tus pecados, cuando Él murió por tus pecados, tú no entras a la vida, al camino que va a la vida, no entrarás, no podrás entrar. En Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El ser humano nace en un camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, en un estado de niñez. El Señor Jesucristo dijo, de los tales es el reino de los cielos, de los niños. Mas cuando el ser humano abandona su estado de niñez, comienza a pecar. Y el primer pecado que el ser humano comete hace que se infrinja sobre todo ser humano la sentencia contra el pecado. La paga del pecado es muerte y el ser humano muere espiritualmente. Su espíritu muere. Luego comienza a morir el cuerpo, empieza a envejecer, a enfermar, a envejecer más, hasta que un día el cuerpo también muere, producto de haber pecado. Y lo que va a morir después acá en el infierno, porque las almas van al infierno cuando los seres humanos mueren en sus pecados, porque nunca entraron por la puerta estrecha, nunca creyeron en su estado de muerte espiritual que Cristo les había salvado en la cruz del Calvario cuando Cristo murió por sus pecados. Nunca lo creyeron.
Por lo tanto, ellos murieron en sus pecados. La persona murió en sus pecados. Y toda alma desnudada del cuerpo va a parar aquí porque el ser humano muere en sus pecados. Porque el ser humano nunca creyó que Cristo murió por sus pecados. En Juan 8:24 el Señor ha dicho, moriréis en vuestros pecados. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Morir en los pecados significa que cuando el alma sea separada del cuerpo, o el cuerpo sea desnudada del alma, porque digamos, el alma sea desnudada del cuerpo, porque el cuerpo es el vestido del alma nada más. Cuando ocurra la muerte física, morir en los pecados significa que el alma estará vinculada a todos los pecados que habrá cometido el alma, el ser humano, mientras estuvo vivo físicamente, el alma incorporada en el cuerpo. Cuando el ser humano muere en sus pecados, significa que el alma es separada del cuerpo, es desnudada del cuerpo el alma, y el alma estará asociada a todos los pecados que cometió el ser humano, porque el ser humano nunca creyó que Cristo lo salvó en la cruz cuando Cristo murió por sus pecados. Entonces el ser humano morirá en sus pecados. Es por eso que el Señor Jesucristo dice en Juan 8:24, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo te salvé en la cruz del Calvario, cuando tú estabas muerto, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor Jesucristo ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hay dos tipos de seres humanos espiritualmente hablando. Los que nacieron en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, y por haber pecado entraron en un proceso de muerte, muriendo espiritualmente inmediatamente, su espíritu, comenzando a morir el cuerpo, porque el cuerpo empieza a envejecer, a perder la juventud, a enfermar más, hasta que un día el cuerpo muere. Y el alma está condenada a la muerte, porque el alma ha pecado, el alma que pecar esa morirá. El ser humano espiritualmente muerto, con su cuerpo físico vivo y su alma incorporada en el cuerpo, viva todavía. Ese es un estado en que está el ser humano. El segundo estado es el ser humano que ha nacido de nuevo, que ha pasado de muerte a vida. En Juan 5:24 el Señor Jesucristo ha dicho, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte, muerte espiritual, a vida. ¿Dónde estás tú aquí en este escenario, querido amigo? Esta persona entró por la puerta estrecha. ¿Sabes tú por qué esta persona que estaba muerta espiritualmente entró y entonces Dios le hizo nacer de nuevo espiritualmente? Ahora tiene vida espiritual, es nacido de nuevo, con su alma salvada. ¿Sabes tú por qué esta persona entró? Porque esta persona entendió que era un perverso pecador que va a pecar aquí hasta que se muera, o va a pecar aquí hasta que se muera. Eso es arrepentimiento. El Señor Jesucristo dice, si no os arrepentís, ahí usa la palabra metanoia el Señor, todos pereceréis igualmente. Si no os queréis veros espiritualmente muertos por haber pecado, con vuestras almas condenadas a la muerte y con una naturaleza pecaminosa que les va a hacer pecar hasta que se mueran, ya sea aquí o acá. Si el ser humano no quiere reconocerse así, todos perecerán igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento que está demandando el Señor Jesucristo para la salvación del alma, para poder el ser humano creer en el Evangelio, porque primero hay que arrepentirse y luego creer en el Evangelio, que son las dos demandas que el Señor Jesucristo comenzó a demandar iniciando su ministerio. Palabras que quedaron registradas en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos! Esa es la primera demanda. Y creer en el Evangelio. Para traducirlo, para que se entienda mejor, arrepentíos. Esto es, entiéndete que vas a pecar contra mí hasta que te mueras. No podrás dejar de pecar. Y esto no es una licencia para que tú peques. Solamente es un reconocimiento. El ser humano tiene que reconocer que no puede dejar de pecar. El apóstol Pedro dice respecto al bautismo del Espíritu Santo que ocurre cuando la persona oye el Evangelio y lo cree. El bautismo del Espíritu Santo, Efesios 1, 13 y 14. En él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. En 1 de Pedro 3:21, el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva.
no quitando las inmundicias de la carne. El salvado por Cristo, el que ya tiene santidad, sin la cual nadie verá al Señor, seguirá pecando. No queriendo hacerlo, por supuesto, pero seguirá pecando. Todos los que estamos caminando acá ya tenemos vida eterna. Si morimos aquí, vamos al cielo. Hemos nacido espiritualmente de nuevo. Cristo nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha sellado con su Santo Espíritu porque nosotros nos arrepentimos y creímos en el Evangelio. Arrepentir es convertir la mente a lo que dice Cristo. Convertir la mente humana a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el ser humano va a pecar contra Cristo, contra Dios hasta que se muera. No quitando las inmundicias de la carne. Si no queréis reconoceros así, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Eso es arrepentimiento, metanoia. Cambio radical en la manera que el ser humano tiene que autopercibirse en los aspectos espiritual, moral y judicial ante Dios. Porque el ser humano, antes de entrar por la puerta estrecha, está espiritualmente muerto por haber pecado, con su alma condenada a la muerte porque el alma ha pecado, y moralmente corrompido. Cuando el ser humano se arrepiente, se reconoce así, espiritualmente muerto, moralmente corrompido y con su alma condenada a la muerte, se arrepiente y cree que Cristo murió por sus pecados, entra por la puerta estrecha. Ahora que está aquí, ha pasado de estado de muerte espiritual a vida, porque Cristo le hace nacer de nuevo y además lo sella con su Santo Espíritu. Entonces, el ser humano cambia su estado espiritual, pasa de muerte a vida. Cambia su estado judicial. Su alma aquí estaba condenada a la muerte. Ahora, como entró, nació espiritualmente de nuevo, su alma quedó salvada. Su alma salvada. Pero su estado moral sigue vigente. El apóstol Pedro dice, no quitando las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Aquí, el apóstol Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto lo está diciendo una persona que ya tiene santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es el apóstol Pablo siendo salvo ya. El apóstol Juan, en su primera epístola a la iglesia, a todos los que ya somos salvos, a todos los que ya tenemos vida eterna, a todos los que ya tenemos santidad, sin la cual nadie verá al Señor, nos dice, el que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, amados del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se está incluyendo el apóstol Juan siempre. Versículo 10 de primera de Juan capítulo 1. Si decimos que no hemos pecado, cuidado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El ser humano salvado, que ya tiene santidad sin la cual nadie verá al Señor, no puede decir que no ha pecado, porque lo está diciendo el apóstol Juan y se está incluyendo. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios, a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Arrepentimiento es un reconocimiento que tiene que hacer el ser humano y está siendo demandado por el Señor al ser humano, que se arrepienta. Es un reconocimiento de que el ser humano moralmente está corrompido y tiene una naturaleza que está arraigada en su cuerpo físico que le va a hacer pecar ya sea aquí o acá hasta que se muera. Eso es arrepentimiento, un estado de reconocimiento. Un reconocimiento no es para pecar. El arrepentimiento no es para que tú, como tú sabes que eres pecador, ahora tú puedes pecar todo lo que tú quieras. No, es un reconocimiento nada más de que somos pecadores, ya siendo salvos, ya teniendo santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es un reconocimiento que Cristo hace de que todo el tiempo que el ser humano tenga su cuerpo físico va a pecar, ya sea aquí o acá. Por supuesto que nosotros los que somos salvos, obviamente, estamos guardando santidad, dejando el pecado, resistiendo hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, como dice Hebreos capítulo 12. Pero del todo, 100%, no podremos dejar de pecar. Y basta un solo pecado para que el ser humano sea condenado. Pero nosotros los que ya tenemos vida eterna, oímos el Evangelio, que es el anuncio de Cristo de que Él nos salvó de toda condena, debido a nuestros pecados, cuando Cristo murió por nuestros pecados, que aquello que a nosotros nos condenaba a la muerte del espíritu, el cuerpo y el alma, eran nuestros pecados, fueron todos cargados en el cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6.
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, es el anuncio, es las buenas nuevas, es el evangelio. Primera de Corintios 15, versículos 3 al 5. De tal manera que todo ser humano es estado de muerte espiritual, que oye la voz del Hijo de Dios que dice, arrepentíos y creed en el evangelio, y el ser humano se reconoce pecador, que va a pecar aquí o acá, y que está muerto espiritualmente antes de ser salvo, y su alma condenada a la muerte antes de ser salvo, y se reconoce así, y además cree que Cristo lo salvó en la cruz, lo sustituyó, Cristo murió por sus pecados, la persona entra por la puerta estrecha, es salva. Y ahora que está aquí, no le es quitada las inmundicias de la carne. Tiene que resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El llamado es a la santidad, a una persona que tiene todavía las inmundicias de la carne. Eso es arrepentimiento, un reconocimiento de nuestra bajeza moral, ya sea que somos salvos o no. Hay dos estados espirituales en que el ser humano está en este mundo. Espiritualmente muerto por haber pecado y continúa en su estado de muerte espiritual, o habiendo nacido de nuevo, habiendo entrado por la puerta estrecha. ¿Dónde estás tú aquí, querido amigo? ¿Ya has sido salvo o todavía no? ¿Ya has entrado por la puerta estrecha o todavía estás fuera? ¿Ya has nacido espiritualmente de nuevo o todavía sigues en tu estado de muerte espiritual por haber pecado? Todos los que estamos aquí, un día estábamos muertos espiritualmente, con nuestras almas condenadas al infierno. Mas un día nosotros nos arrepentimos, nos vimos así, nos reconocimos en la grave situación espiritual, moral y judicial en la que estábamos ante Dios. Nos reconocimos así. Eso es arrepentimiento, metanoia, un cambio radical en la manera en que el ser humano se tiene que autopercibir ante Dios en sus estados espiritual, moral y judicial. Se arrepiente el ser humano, se reconoce así y cree que Cristo lo salvó en la cruz cuando Cristo murió por sus pecados, el ser humano pasa de muerte a vida. En Juan 5:24 el Señor Jesucristo ha dicho, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Tú estás muerto todavía, querido amigo? ¿Todavía no has sido salvo? ¿Todavía estás en tu condición de muerte espiritual por haber pecado? ¿No has entrado por la puerta estrecha? ¿No has nacido de nuevo? ¿No has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios que le ocurre a toda persona que ha creído en el Evangelio? En Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, fuisteis bautizados con el Espíritu Santo. Ese es el bautismo. Ese es el bautismo que nos salva. No el del agua, sino el del Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo, las arras, la prenda en garantía, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Hasta cuándo el salvado, el que ha creído en el Evangelio, es sellado con el Espíritu Santo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Eso significa hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo que va a ser a su iglesia el Señor, viniendo de los cielos. El ser humano está espiritualmente vivo o espiritualmente muerto. El ser humano ya tiene vida eterna, si muere aquí va al cielo, o está muerto espiritualmente sin vida eterna, va marchando rumbo a la muerte eterna. El que muere aquí va a la muerte eterna. El que muere acá va a la vida eterna. ¿Dónde estás tú, querido amigo? ¿Ya entraste tú? Esta es la persona que ya entró. Ya ha nacido de nuevo, ya ha sido sellado con el Espíritu Santo, ya entró por la puerta estrecha, pasó de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual, ha nacido de nuevo. En Juan 3 del 1 al 8, el Señor le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es interesante que tú leas lo que le dijo el Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. ¿Dónde estás tú, querido amigo, acá? La persona que muere en sus pecados va a ir al infierno. Su alma será desnudada del cuerpo cuando el cuerpo muera. Y como habrá muerto el ser humano en sus pecados, porque nunca habrá entrado por la puerta estrecha, nunca creyó que Cristo lo salvó en la cruz cuando Cristo murió por sus pecados, el alma irá a parar al infierno a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15. En este juicio no hay salvación, no hay misericordia. La condena por los pecados será implacable, será el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. El alma morirá eternamente, en la muerte eterna, porque toda alma tiene existencia eterna. ¿Dónde estás tú aquí, querido amigo? ¿Has sido salvo ya o todavía no? Aquí hay personas que están procurando entrar,
y aquí hay personas que están evadiendo a Cristo. Son dos estados espirituales de muerte. Personas que están procurando entrar, queriéndolo hacer a la vida, procurando entrar dependiendo del cumplimiento de parte de ellos mismos a los mandamientos morales de la ley de Dios. Están procurando entrar por ellos mismos. En Lucas 13, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué estas personas estarán procurando entrar? Porque nunca entraron, porque no han entrado, por eso están procurando entrar. En cambio, los salvados entramos nomás porque la puerta está abierta. Para ser salvo no hay que estar guardando santidad, estar perseverando, dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley para poder ser salvo. No, hay que entrar, porque Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros entramos solamente, no hay que estar procurando entrar. Esta expresión procurando tiene relación a méritos humanos. Yo estoy procurando guardando santidad para ser salvo. Yo estoy procurando guardando santidad para poder tener vida eterna. Procurando entrar cumpliendo los mandamientos morales de la ley de Dios. En Gálatas 3, versículos 10 y 11, el apóstol Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no guardare todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque está escrito, el justo por la fe vivirá. Es una persona maldita la que está queriendo entrar al reino de los cielos, queriendo pagarle a Dios con sus obras. Estar procurando entrar. No, tú no procures entrar, entra nada más. Y tú entras cuando tú te arrepientes, te reconoces en tus tres estados que estás ante Dios, espiritualmente muerto por haber pecado, judicialmente tu alma condenada a la muerte y moralmente corrompido, y eso no va a cambiar cuando tú seas salvo, porque el apóstol Pedro dice, no quitando las inmundicias de la carne. Esto hay que explicarlo muy bien, porque los judaizantes, los que están dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley, a mí me la pidan, me dicen que soy un hereje, un hijo del diablo por decir que nosotros ya podemos pecar todo lo que queramos. No, jamás estoy diciendo eso yo. Yo estoy diciendo que este es un reconocimiento que tiene que hacer el ser humano, de que es pecador, que no podrá dejar de pecar incluso siendo salvo. El llamado es a la santidad, a guardar los mandamientos morales de la ley de Dios, pero no para ser salvo, porque ya ha sido salvo, porque la salvación no es por obras, ni tampoco la salvación se pierde porque uno hace obras de pecado. No, la salvación la hizo Cristo. Los que estamos acá caminando acá, vamos a tener que rendir cuentas en el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir de Él, según lo que nosotros hayamos hecho, estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Según de Corintios 5:10. Es decir, cuando uno ha sido salvo, las obras también serán tasadas en el juicio de los salvados. El juicio de los salvados, donde no hay condenación, sino que hay premiación, es el tribunal de Cristo. Le va a salir caro a un salvado pecar contra Dios, porque va a recibir pérdidas. No va a ser salvo de recibir pérdida de coronas. Hay que correr la carrera para recibir coronas. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9, no sea que yo mismo sea eliminado de recibir coronas. Hay que guardar santidad, dejar el pecado porque vamos a recibir coronas. Y el que no guarda santidad, el que peca contra Dios siendo salvo, va a perder coronas en el tribunal de Cristo. Pero la salvación no se pierde por pecar, porque Cristo nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Cuándo el ser humano es salvo? Cuando está muerto. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo dice a los salvados, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros éramos hijos de ira cuando estábamos acá. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, Dios con que nos amó, aun estando nosotros acá, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Por gracia sois salvos. El ser humano no es salvo por obras, por guardar santidad, por estar procurando entrar, por estar perseverando. No, el ser humano espiritualmente muerto pasa de muerte a vida cuando cree que Cristo lo salvó en la cruz del Calvario, estando espiritualmente muerto. ¿Cómo está el ser humano antes de ser salvo? Muerto espiritualmente. ¿Qué puede hacer un muerto para Dios? Nada, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y el ser humano es salvo cuando está muerto.
Por lo tanto, es mentira lo que dicen los pentecostales, que hay que estar procurando entrar, guardar santidad, perseverando. No, porque el muerto espiritual no puede hacer nada agradable a Dios, porque Dios no tiene ningún trato con los muertos. Dios es Dios de vivos. Y para que el ser humano sea vivo, pase de muerte a vida, tiene que oír y creer en el Evangelio. Juan 5:25, de cierto os digo, dice Cristo, a los muertos espirituales. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los muertos que la oyeren vivirán. Los muertos espirituales. El ser humano tiene vida eterna, pasa de muerte a vida cuando está muerto. Es salvo cuando está muerto. Nada puede hacer un muerto espiritual. Por lo tanto, es mentira lo que dicen los religiosos pentecostales de que tú para poder ser salvo tienes que estar procurando entrar. No, estar procurando entrar dependiendo del cumplimiento de los mandamientos morales de la ley de Dios es estar bajo maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Colosenses 2, 13 y 14. El apóstol Pablo también le dice a los colosenses, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no eran judíos, eran gentiles, os dio vida juntamente con él, perdonando aquí en la cruz del Calvario todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo estaban los colosenses antes de ser salvos? Muertos. El ser humano es salvo cuando está muerto. Pasa de muerte a vida. Es un paso de fe. No es estar procurando entrar ni un proceso de salvación como dicen los pentecostales. El ser humano en el momento que se arrepiente y cree en el Evangelio, pasa de muerte a vida, es salvo. ¿Dónde estás tú aquí, amigo? ¿Ya has sido salvo o todavía no? ¿Todavía sigues en tu estado de muerte espiritual? ¿Todavía no sabes a dónde vas? Estás en tinieblas. En Juan 12:35 el Señor Jesucristo dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Las personas que están aquí están muertas espiritualmente y no saben, no tienen seguridad respecto de dónde irán después de morir. Tú le preguntas a un pentecostal, si tú te mueres, ¿dónde vas? Yo creo que al cielo, pero si peco pierdo la salvación. No tienen vida eterna. No han creído en el Evangelio, le han predicado un falso Evangelio, un Evangelio de obras. Lo que salva al ser humano es creer que Cristo murió por sus pecados. Porque eso es el Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 al 5. Este es el Evangelio que predicamos, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tú crees que Cristo murió por tus pecados, eso significa para ti que judicialmente ante el juicio y ante el juez, tus pecados ya no existen más. Han sido todos condenados en Cristo. Esa es la verdad histórica. Es un hecho acaecido hace 2000 años en la cruz del Calvario, en Israel, en Jerusalén, cuando Cristo murió por tus pecados. Si tú crees que Cristo te salvó en la cruz cuando Cristo murió por tus pecados, entras por la puerta estrecha a la salvación, eres salvo, naces de nuevo, eres sellado con el Espíritu Santo para que nunca más tu espíritu vuelva a morir. Eres totalmente con vida eterna. Mas si tú no crees que Cristo te salvó en la cruz, estarás procurando entrar o evadiendo a Dios. Son los dos públicos estado de muerte espiritual que hay en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. En este camino están todos los muertos espirituales que continúan en su estado de muerte. Todos ellos, cuando pecaron contra Dios, murieron espiritualmente, igual que nosotros. Pero nosotros pasamos de muerte a vida porque nos arrepentimos, nos reconocimos en nuestro estado espiritual, moral y judicial y creímos que Cristo nos salvó en la cruz. Cuando creímos que Cristo nos salvó en la cruz, cuando Él murió por nuestros pecados, cuando creímos en el Evangelio, entramos por la puerta estrecha, pasamos de muerte a vida. ¿Has entrado por la puerta estrecha? ¿Cuándo? ¿Qué edad tenías tú cuando fuiste salvo? ¿Qué edad tenías tú cuando entraste por la puerta estrecha, cuando naciste de nuevo, cuando fuiste sellado con el Espíritu Santo? ¿Qué edad tenías tú? El que habla tenía 10 años. Yo pasé de muerte a vida. Ahí fui salvo. Nadie se puede devolver acá. Ni tampoco aquí se puede devolver hacia el pasado. El camino ascendente a la salvación es unilateral. Las personas que están aquí entienden lo que dijo Cristo en Juan 10. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Esa parte, y no perecerán jamás, muchos pentecostales no la entienden. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué nos da Cristo? Vida eterna. Este es el testimonio de Dios. 1 Juan 5, versículos 10 al 13. Que Dios nos ha dado vida eterna. No nos ha dado una salvación que se pierde, sino que nos ha dado una vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito, dice el apóstol Juan, a nosotros los que ya hemos pasado de muerte a vida, a los que ya hemos entrado por la puerta estrecha, a los que ya hemos nacido espiritualmente de nuevo. Nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que creéis que ya eres salvo.
porque Cristo murió por vuestros pecados, dejándolos salvos de toda condena. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ya tenemos vida eterna, ya sabemos que si morimos vamos al cielo, somos salvos. En cambio, los que están acá no saben a dónde van, no han creído que Cristo les salvó en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió por sus pecados, ellos morirán en sus pecados. Sus almas serán desnudadas de su cuerpo, con sus almas vinculadas a todos los pecados que ellos habrán cometido, porque ellos nunca creyeron que Cristo los salvó cuando Cristo murió por sus pecados. Nunca creyeron que fueron salvos. Ellos estuvieron procurando entrar, fueron pentecostales, evangélicos, católicos, procurando por obras o evadiendo a Dios, que son los dos tipos de muertos espirituales que hay. Los que nunca han entrado. ¿Has entrado o todavía no? ¿Ya has sido salvo de toda condena debida a tus pecados? ¿Ya estás aquí o todavía no? Querido amigo, para ser salvo de este destino, tú tienes que entrar por la puerta estrecha. Y para que tú entres por la puerta estrecha, tienes que verte así, reconocerte espiritualmente muerto, moralmente corrompido, que eres heredero de una naturaleza pecaminosa que te la heredó Adán y que por Adán ha sido heredada toda la raza humana, y que tú vas a pecar contra Dios, ya sea que estés aquí o que estés acá. Tienes que verte así, tienes que reconocerte así, y además judicialmente tu alma está condenada a la muerte. Eso es arrepentimiento, metanoia, cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe a sí mismo en sus estados espiritual, moral y judicial. Y además tienes que creer en el Evangelio, porque Cristo comenzó a demandar estas dos demandas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, reconoceos así y creed en el Evangelio. Creed que Cristo murió por vuestros pecados, dejándolos a ustedes exentos de toda condena debida a vuestros pecados. Si tú crees que Cristo te salvó en la cruz, eres salvo, tienes vida eterna. Y si tú no crees que Cristo te salvó en la cruz cuando Él murió por tus pecados, entonces tú no entrarás nunca por la puerta estrecha. Estarás procurando entrar siendo pentecostal, procurando entrar dependiendo del cumplimiento tuyo, las obras morales de la ley de Dios, y eso te hará estar bajo maldición, según Gálatas 3, 10 y 11. Y además estarás también evadiendo a Dios. Si no eres religioso, estarás evadiendo a Dios como todo mundano, o estarás procurando entrar. En las dos formas vas marchando rumbo al infierno. Tú no tienes que estar evadiendo a Dios, como hizo Adán y Eva, cuando pecaron contra Dios y cubrieron la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. Se escondieron entre los árboles del huerto y Dios les llamaba, ¿dónde estás tú? Y ellos evadieron a Dios. Además, Adán cosió hojas de higuera junto a Eva, cubrió la vergüenza de su desnudez moral y así fue a Dios. Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué has pecado contra mí? Le dijo Dios. ¿Qué has hecho, Adán? Y Adán le dijo, la mujer, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y Adán le dijo, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Le echó la culpa a Eva. Eva le dijo a Dios, porque Dios le dijo, ¿y qué mujer qué has hecho? Eva le dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Son víctimas. El ser humano muerto espiritual se considera víctima de muchas cosas. El ser humano no es víctima, sino culpable de violar los mandamientos morales de la ley de Dios. Y el ser humano tiene que reconocerse culpable, pecador, infractor de la ley moral, espiritualmente muerto y su alma condenada a la muerte. Eso se arrepentir.